Muy buenos días, somos Tix y Pensamientos Bíblicos. Estamos aquí, un placer estar nuevamente. Estamos muy contentos de estar compartiendo unos pensamientos de la palabra de Dios. Recuerde, estamos estudiando los Salmos y semana a semana le estamos comentando siempre que nuestra bendición es que uno de los pensamientos que aquí se comparten pueda edificar su vida, pueda hacer algo que le dé ánimo, que le motive, que le lleve a seguir adelante. Ahora bien, también le repetimos semana a semana que nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que compartimos es la interpretación propia que le damos a la palabra de Dios. Ciertamente si hay una interpretación exegética distinta o usted tiene una opinión diferente, la respetamos. El único propósito que tenemos es que usted sea edificado y que si uno de estos consejos le puede ser de utilidad, pues aprovechemos ese consejo y recibamos la bendición del mismo. Estamos meditando en esta oportunidad, estudiando en esta oportunidad el Salmo 14, un salmo muy complejo en el cual pues se nos ha de permitir definir la postura bíblica respecto a ciertos conceptos. Pero ciertamente es complejo porque trata de ciertas posturas opuestas a lo que es la idea de Dios en sí, porque es un salmo bastante bonito, bastante moral, bastante que nos muestra lo que es desde un cierto punto de vista bíblico el ateísmo, lo que es el necio, lo que es un Dios fiel, y ciertamente estamos en este punto analizando otro tipo de género, como lo es el género sapiencial. Ciertamente una persona sabia, guiada por el Espíritu de Dios, reflexiona y da lugar a mostrar un conjunto de ideas de lo que el Espíritu pone en él, la inspiración del Espíritu Santo. Así que vamos a considerar lo que son dos partes, este Salmo 14. Vamos a considerar lo que la condición del hombre que rechaza a Dios y la defensa que Dios hace de su pueblo. Ciertamente el salmista acá expone verdades grandes y lo que nos damos a mostrar es el reflejo de lo que él puede apreciar, y el Espíritu Santo le guía a pronunciar verdades que aún a la fecha son ciertas a nivel de lo que es la defensa de Dios, del Evangelio, de los criterios bíblicos. Y pues no le voy a dejar de omitir también que el Salmo 14, si usted es una persona que le gusta ver los salmos, es muy similar a lo que es el Salmo 53. Se cambian en unas palabras, en unas oraciones, en sintaxis, pero son dos salmos muy bonitos, muy similares. Pero vamos allá. Recordemos, respetamos su punto de vista y damos a conocer el propio para que usted también tenga la oportunidad de compartirlo y edificarse, si considera que hay algo en lo que edificarse en estos pensamientos de la siempre prudente y correcta palabra de Dios. Así que dice la palabra de Dios. Vamos allá. El Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Ciertamente es un contexto. Me están diciendo que hay un problemita con el micrófono. Permítanme un momento. Vamos a proceder. Ok. Esperemos que estemos mejor hacia el audio. Bueno, como le decíamos, ciertamente la palabra de Dios nos muestra en el Salmo 14:1, lo repetimos: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Y ciertamente este pensamiento de la palabra de Dios nos permite ver una posición bíblica bastante hermosa, porque por lo general en los salmos que hemos venido considerando, bendiciones a todos los que se están uniendo, podemos apreciar de que ciertamente el punto de vista que se expone es el del salmista, diciendo o exponiendo su necesidad, o exponiendo su queja, sus sentimientos, sus pensamientos a Dios. Pero en esta oportunidad vemos de que él prácticamente no se inicia con una invocación al Señor, sino que este salmo de características únicas empieza con aquella persona que lo está escribiendo, el salmista, guiado por el Espíritu Santo, a dar a conocer lo que él ve,
lo que él está apreciando de su entorno. Y es ahí donde empieza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, esta expresión, no hay Dios, es una expresión que se toma por lo general haciendo un énfasis en lo que es el ateísmo, porque la expresión niega la existencia de Dios. Pero debemos de tomar en cuenta en ese punto que muchas veces nuestro corazón mismo puede hacer que neguemos a Dios en la práctica, como así. Es decir, que vivamos como si Dios no existiera. Ahora, vamos a diferenciar que hay dos tipos de ateísmo. Hemos de llamar a uno el ateísmo consistente, por decirlo así, porque se basa en una ideología, se basa en un estudio, en un desarrollo científico, un deseo de probar o comprobar la existencia de Dios a través del método científico, y hemos de considerar también lo que es el ateísmo práctico. El ateísmo práctico es aquella persona que simplemente manifiesta que no cree en Dios a pesar de que no tiene un argumento. El ateísmo consistente puede estar basado en una ideología como es el marxismo, ¿verdad?, que explica la sociedad humana y su historia como un desarrollo que va avanzando a través del tiempo. El materialismo dialéctico, ¿verdad?, que son las construcciones más filosóficas, que entre sus afirmaciones está que Dios no existe. Todo lo que es el materialismo histórico o dialéctico tiene a la ciencia social, a la antropología o dialéctica, que trata de exponer un hecho. Y es que no hay una manera que podamos hacer constar que Dios existe. Y también el hecho que Dios en sí es un producto humano, creado por el ser humano para quitar o reprimir, digámoslo así, de sus libertades al propio ser humano. Es decir, a través del materialismo dialéctico, a través de estas ideas, es una manera en que un grupo de personas trata de mantener bajo control a otras. De tal manera que la idea de Dios es una idea propia para limitar, para hacer sentir a otro grupo de personas más grande que hay un montón de cosas que no pueden hacer porque existe un Dios, una religión que lo prohíbe. Y en este punto es que Carlos Marx y otros defensores del materialismo llegan a decir o a mencionar que pues prácticamente la religión es el opio de los pueblos, porque adormece a las personas para poder tomar ciertas acciones. Ahora bien, ciertamente en este punto también podemos ver que un ateo consistente también es producto del desarrollo científico, en el sentido que un ateo consistente, una persona que no cree a Dios de manera consistente, es porque, por ejemplo, ha estudiado las teorías de Hawking de la relatividad, es un físico, prácticamente un astrónomo, una persona que está siempre metida en la ciencia y que ha estudiado una cantidad tan vasta de conocimientos, pero que ha encontrado que en todos esos conocimientos no hay una forma clara, no hay una manera clara que le permita mantener el hecho y comprobar el hecho que Dios existe. Entonces, este ateo consistente, por el estudio científico, prácticamente lo que expresa es: no hay manera de probar que Dios existe, pero tampoco hay manera de probar que Dios no existe. Entonces prácticamente se mantiene su opinión reservada y ante la pregunta ¿Dios existe?, lo que él manifiesta es no sé, porque sus herramientas, digámoslo así, limitadas, no le permiten llegar a hacer un estudio que le permita una prueba que se haya diseñado para probar que Dios existe. Pero tampoco puede decir que Dios no existe, porque sabe que hay hechos propiamente que
sugieren la existencia de un Dios, pero como no lo puede corroborar, porque no ha desarrollado él una manera, una prueba que diga existe o no existe. Y es que en este punto prácticamente es cuando lo finito, que se limita al tiempo, quiere demostrar un área de estudio infinita. Porque como hemos venido estudiando en los Salmos, Dios es un Dios que es eterno, que le dio el tiempo al ser humano como una oportunidad de arrepentirse y volverse al Creador a través del testimonio de la conciencia, a través del testimonio pues, que le da la misma creación, a través del testimonio que le da la obra de Dios y Dios a través de revelarse en Jesucristo por el Evangelio. Pero ante estos testimonios, la persona, el ateo, prácticamente consistente, se niega a dar su brazo a torcer y prefiere adoptar una posición de que afirma, bueno, yo no sé, o prácticamente yo, ciertamente, a través por mi ideología, yo digo que Dios no existe. Ahora bien, es uno de los tipos de ateísmo, el ateo consistente, pero el ateo práctico es la persona que manifiesta, a mí no me importa si Dios existe. Yo digo, más bien que prefiero manifestar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque a esta persona no le importa la existencia de Dios porque está decidido a hacer lo malo. Está decidido a que Dios, desde su punto de vista, no tenga nada que ver con él, para no tener un sentido de responsabilidad. Porque uno de los elementos que al ser humano no le agrada, no le gusta tener, es el sentido de responsabilidad. ¿Y cómo así? Bueno, cuando hay una tarea que realizar, te has percatado que si hay que hacer algo, un proyecto, a nadie le gusta decir, yo quiero ser el responsable. Por lo general esperamos que otros sean responsables y es así que los líderes son los que siempre lideran, porque los líderes tienen el carácter para asumir responsabilidades. Pero, fuera de ello, la persona que es atea, que practica el ateísmo, pero no tiene un fundamento ni ideológico, que no tiene un fundamento científico, que es ateo porque no tiene un medio de comprobar la existencia de Dios, entonces prefiere decir que no tiene pronunciamiento y ser así una persona prácticamente atea porque no puede comprobar la existencia de Dios. Entonces, ciertamente, este ateísmo que no es consistente, que es un ateísmo práctico, que es casi una moda hoy en las redes sociales y que mencionan y ponen a Dios como si se tratase de un amigo imaginario. Entonces, este tipo de persona es un ateo práctico, porque es ateo más que todo a su conveniencia. Trata de adormecer su propia conciencia que le testifica lo que es bueno y lo que es malo, para no pensar que un día tendrá que dar cuenta a un Dios que habrá de pedir cuenta de todos nuestros hechos. Y es ahí que el hombre encasilla a Dios como un invento resultado de su imaginación. Y estos ateos prácticos no tienen límites éticos. ¿Por qué? Porque no hay límites morales. Porque cuando nosotros hacemos a un lado a Dios y todo lo que es representado por Él, lo que es sostenido por el respeto, el amor y el temor a Dios, entre eso que apartamos están los valores morales, los valores éticos. Entonces, ciertamente eso le permite desenvolverse sin un sentimiento de culpa. Porque en el caso del ateo consistente son las corrientes filosóficas. Y déjame decirte, en el contexto histórico, en el Salmo 14, a este punto que se había escrito la Biblia, no había un desarrollo de las corrientes filosóficas de la antigua Grecia, que es donde empieza a manifestarse un punto de vista de ideología de la no existencia de Dios. Prácticamente en los tiempos bíblicos todos los hombres eran religiosos, servían
al Dios de Israel o servían a los dioses que ellos consideraban que existían. Porque como hemos de ver más adelante para mencionar algunos argumentos que manifiestan la existencia de Dios, ciertamente las ideologías profundas de que Dios no existe no tenían cabida, no se habían desarrollado. Todo el mundo creía, decíamos, en el Dios de Israel o en un conjunto de dioses, o todos tenían una fe puesta en sus dioses o en el Dios de Israel, pero había una religiosidad que era prácticamente insólito la afirmación, Dios no existe. Pero en función de hacer el mal, muchos hombres de aquel tiempo abrazaron el ateísmo práctico. Y déjame decirte otra cosa, la Biblia no es un libro que discuta la existencia de Dios. La Biblia tú no lo vas a hallar defendiendo si Dios existe o no existe, porque al entendimiento universal dado por el Creador, la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Y, como me hacían una pregunta en otra oportunidad, ¿quién creó a Dios? Bueno, es que Dios existe desde la eternidad. Y nosotros, nuestro intelecto, tenemos un tiempo, lo que es el tiempo que Dios nos ha dado de vida, y es bastante extenso si queremos llegar a pensar en alguien que viva 120 años y puede vivir esos 120 años y tratar de entender la eternidad, y no lo va a lograr, porque es una característica, el tiempo, que existe pues en virtud de nosotros, la gracia que nos ha dado el Dios Todopoderoso, porque la paga del pecado es muerte, lo hemos dicho, y para que no experimentáramos eso de inmediato, Dios dio la provisión del tiempo. Pero sí, la Biblia no defiende la existencia de Dios, la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Y por eso es que en este punto, aún más que las ideologías no se habían desarrollado, esas corrientes de pensamiento, y todos creían que la existencia del Dios de Israel o de sus propios dioses o su propia religiosidad, o sea, no había una duda de la existencia de Dios. ¿Y por qué en este punto del relato bíblico no había una duda? Porque hay argumentos que son convincentes, o para el que lo sienta que no lo es. Hago un paréntesis, la Biblia no defiende el hecho de que Dios exista, lo da por hecho, pero nos conviene mencionar algunos argumentos que hacen referencia a la existencia de Dios. Un argumento cosmológico. ¿Qué es un argumento cosmológico? Bueno, todo lo que existe tiene una causa. El universo existe, por lo tanto, debe tener una causa primera, no causada. ¿Por qué? Porque si no nos pondríamos en ¿y qué causó esa causa primera? No, si es la causa primera, la que dio origen a todo, esta causa se entiende que para que no tenga una causa debe ser una causa no causada, es decir, como lo describe Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Él diseñó todo. Y lo que dice también Hebreos 3:4, porque toda cosa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas, refiriéndose al universo y todo lo que existe, es Dios. Lo repito, Hebreos 3:4, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. También está el argumento teológico, es decir, la complejidad y orden del universo indica un diseño inteligente. Es decir, los científicos siguen estudiando a través de los años, unos van, otros vienen, descubren nuevas teorías como hoy la partícula que puede ir más allá de la velocidad de la luz, o sea, van haciendo descubrimientos. Pero el hecho es que en lo que es el universo, en el aprendizaje, en el saber, es complejo. Y se ve un diseño inteligente, es decir, argumentar que algo es producto de la causalidad es difícil. Es como que de repente tú veas
en una tienda un pastel de manzana y quieras razonar que el pastel de manzana que está ahí en la tienda, como un producto más, así, con su envoltorio bien preparado, con su marca del diseñador, que tú quieras decir, bueno, este pastel de manzana fue producto de una explosión allá hace muchos billones de años. Las partículas que componían cada partícula de la manzana pues se fueron uniendo, se fueron moldeando. Otra explosión por allá creó pues el embalaje y pues ahí está el pastel de manzana en ese lugar, cuando incluso tiene una marca. Pues el diseño del hombre es similar. El ser humano, el cuerpo del ser humano es tan pero tan complejo. Se ha demostrado que aún hoy en día se siguen haciendo descubrimientos neurológicos, biológicos, sistémicos del funcionamiento del cuerpo, el cerebro, las neuronas, y es tan complejo que a muchos se les acaba la vida y no dejan de aprender. Pero el diseño de algo tan complejo sugiere que no es la causalidad, sino que es un diseño inteligente, es decir, no hay una manera como verificar, irnos hasta la eternidad, pero hay un diseño inteligente ahí. Y lo que dice la palabra respecto a eso, no es que quiera argumentar o que la Biblia necesite defender la existencia de Dios, simplemente lo da por hecho, pero menciona el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y esto es maravilloso. De modo que no tienen excusa. Es decir, su eterno poder y deidad son vistas, son visibles en las cosas hechas. Es decir, se nos va la vida. No hay manera de dejar de aprender, de dejar de sorprendernos con todo lo creado. Es decir, hay un diseño inteligente. Hay también un argumento moral que se comparte mucho con el argumento antropológico, pero el argumento moral nos dice, existen valores morales objetivos absolutos que a través de todas las culturas son entendidos sin que sean necesario que sean muy enseñados, como por ejemplo que el asesinato, la tortura y la injusticia son valores morales absolutamente malos. Es malo el asesinato, es malo torturar a otra persona, es mala la injusticia. Y esto a través de las épocas, las edades, las sociedades, desde el desarrollo del ser humano, ha sido tomado como que es moralmente un valor absoluto. Eso es malo. Y hay una conciencia que testifica que eso es malo. Y por otro lado, hay elementos como la generosidad, la justicia, la honestidad, el amor, que a lo largo de las sociedades, a lo largo del desarrollo, a lo largo del complejo social de la historia, son buenos. Ahora, si estos valores morales objetivos de bueno y malo, si pudiéramos decir que tienen un fundamento para perpetuarse a través del desarrollo histórico, para no cambiar con el tiempo, ese fundamento debe ser capaz también de no cambiar con el tiempo. ¿Y qué fundamento es que está fuera de cambios con el tiempo? ¿Qué fundamento es eterno? El ser humano no, los líderes, unos vienen, otros van. Pero si hay valores morales que se mantienen, es porque no son producto de una evolución biológica, como lo argumentan algunos, que la evolución genera cambios. No son producto de construcciones sociales, porque las sociedades cambian. Pero si los valores morales, esos valores morales absolutos están ahí, es porque hay alguien que sostiene esos valores morales, alguien que manifiesta esos valores morales y absolutos. ¿Y quién puede ser que esté fuera del contexto tiempo sino Dios? Ahora, y es lo que dice Romanos 1. También podemos mencionar un argumento antropológico
que está muy de la mano con el argumento moral, porque el argumento antropológico lo podemos describir que es una búsqueda universal de significado, una conciencia moral, la capacidad de amar y relacionarnos, una experiencia religiosa universal y la capacidad intelectual creativa. Es decir, el argumento antropológico trataremos así brevemente estos 5 elementos, resumirlos. El argumento antropológico es que cada ser humano manifiesta una búsqueda universal de propósito en la vida. Todos los seres humanos en todas las épocas buscamos el propósito de la vida. Ahora, esta búsqueda sugiere una realidad trascendente, algo que tiene que ser más allá, porque si todos en algún momento nos hemos cuestionado el propósito de la vida, es porque tenemos la noción de que hay una realidad trascendental, o más bien divina. ¿Y por qué lo decimos así? Porque es igual que el concepto moral. Las personas de todo el mundo tienen una conciencia moral, un sentido de lo que está bien o lo que está mal. Y lo decíamos, esto viene a ser un reflejo de un legislador moral supremo. Porque ¿cómo es que todos en todo el mundo tenemos esa conciencia y sabemos la diferencia del bien y del mal? Y ahora, fíjate bien, la capacidad del ser humano que lo hace diferente a todo lo demás que existe, todo lo demás, y lo diré en este punto, de la creación. La capacidad de amar y relacionarse. Ahora, hasta el punto de hoy, vemos que los animales no tienen esa capacidad de amar y relacionarse. No hay alguno que haya evolucionado por decirlo así, a tener el aparearse como una relación de amor. Lo ven como un impulso, lo ven como un costumbrismo, pero no tienen la capacidad de amar y relacionarse el ser humano. Y esto es porque fuimos creados por un ser que posee un grado perfecto en lo que se refiere a la conexión que hace con su creación, pero que también tiene la capacidad de amar, y esa capacidad única, la Biblia lo dice, Dios nos creó. En este punto, también tenemos que mencionar que en todas las culturas, y los que estudian la antropología no lo pueden negar, se ha desarrollado en casi todas las culturas una forma de religión o espiritualidad. O sea, si hay personas en diferentes contextos en el mundo entero que han sentido la presencia de lo divino, y algunas encausadas mal, unas encausadas por un interés, otras encausadas por otra cosa, pero han afirmado, al crear una determinada denominación o religión, que hay la existencia de un ser que merece adoración. Y que muchas veces lo hemos dicho en otros programas, muchas veces se encausan porque se dejan ir por sus deseos más que la honra al Creador. Pero ciertamente, si en todas las culturas existe una experiencia religiosa universal, es porque debe de haber un Creador. Y es que, si tú pones a pensar también, el ser humano tiene unas capacidades intelectuales y creativas que no se pueden expresar si no es que fuimos hechos a la imagen del Creador. El ser humano puede encontrar en haber sido creado por Dios sentido a su vida. Puede encontrar la razón de la existencia de esa conciencia moral. Puede hallar la razón de su capacidad de amar, relacionarse, esas capacidades intelectuales y creativas. Y ciertamente esa experiencia religiosa universal puede ser satisfecha por una comunión real con el Creador. Y es por eso que podemos decir ciertamente que hay argumentos que, si bien es cierto, no hay una prueba para medir para aquellos que prácticamente son ateos, que están ahí con el conocimiento por sus ideologías, si hay argumentos
que hacen referencia al hecho que fuimos creados por Dios. Ahora, Romanos 1, por decirte algo, no es mi intención llegar a cubrir todo lo que es este salmo, pero te digo, Romanos 1 tú lo puedes leer y vas a ver que Dios se revela aún a los que no se ha revelado a través del Evangelio, a través de la creación y la conciencia humana. Y es que estos ateos consistentes pueden ver lo que duramente dice el apóstol allá en Romanos 1:22, donde les dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y la palabra necio se aplica, en este salmo decíamos, más que todo al ateísmo práctico. Y ahora quiero pasar los argumentos al considerar lo que es el ateísmo práctico, porque el agnosticismo intelectual o ateísmo consistente del que hemos venido hablando, que aquí hemos expuesto los argumentos, que no hay una prueba que le permita confirmar la existencia de Dios, pero que ahí están los argumentos en la mesa, y que la misma Biblia no tiene interés en defender la existencia de Dios, ella ya da por sentada la existencia de Dios. Es decir, recuerde, si tú te consideras un ateo con conocimiento consistente, los límites del conocimiento humano están ahí. No tienes un tiempo ilimitado para tratar de alcanzar todo el saber, toda la ciencia en todas las áreas y tratar de medir desde lo limitado del tiempo humano la eternidad. Es decir, de igual manera no puedes medir a Dios desde el intelecto humano y tratar de conocer la razón de todos los por qué que tú quisieras en la vida. Pero puedes abrir tu mente a los argumentos que testifican de la existencia de Dios y ver cuán diferente es lo que la creencia o un conocimiento a lo que la Biblia dice, que es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque lo que tenemos acá es un cuestionamiento para ti que eres un ateo consistente, que tienes conocimiento. Lo que tenemos aquí es una diferencia de opinión, porque Dios establece la manera en que se debe creer. Dios estableció la provisión para el pecado de la humanidad. Juan lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora bien, tú estás en un punto de vista en el cual tienes que decidir, pues seguir lo que es el deseo de Dios, creer, o tú tienes que venir y decir, yo sé más que Dios y no me interesa la manera en que Dios está haciendo las cosas o el medio que Dios ha dado para la salvación. Entonces prefiero mantenerme en mi postura de contradecir a Dios antes de creer que yo sé menos que Dios. Y es ahí donde viene el pecado del ateísmo consistente, porque son personas estudiosas que muchas veces siguen principios morales, no son personas amorales. Pero ciertamente tienen que verse entre la situación, y es ahí el ego humano el problema. ¿Quién sabe más? Yo como creación, yo como aquel que no me va a alcanzar la vida para tener todo el conocimiento, o Dios que me creó, que ha dado el medio de salvación. Y es así como se crean y van y vienen religiones, pero decíamos la vez pasada, una denominación, una iglesia es como un reloj. El reloj puede arruinarse y decir que son las 1 de la madrugada, pero si yo veo que el sol, que es la palabra de Dios, está en lo más alto del cielo, yo le voy a creer al sol que es de día. No le voy a creer a mi reloj que dice que es la 1 de la madrugada. Entonces, he mencionado esto porque quiero verdaderamente decir que ciertamente el ateo consistente es una persona muy moral y muy respetuosa. Hay científicos, hay personas de eminencia que están en esa barca, pero tienen que tomar la determinación si han de considerar lo que Dios dice
o lo que ellos dicen como el mejor camino a seguir. Ahora quiero también trasladar mis palabras al ateo práctico, que solo es ateo porque él dice que es ateo, pero no tiene ningún estudio profundo o ideología profunda que le sostenga. Es decir, no es un físico nuclear, no es una persona que estudia el universo, no es una persona científica con títulos que haya desarrollado y aprendido y descubierto, no. Es una persona que solo niega la existencia de Dios porque le es más fácil hacer eso para no sentirse culpable, para vivir una vida de libertinaje, una vida amoral, una vida en como vamos a ver en la próxima, creo que en la próxima enseñanza, vamos a ver, es una persona que viene y se convierte en un malvado, que como hemos estudiado en otros salmos, viene y oprime al que es más débil que él. Entonces, ciertamente, consideremos el Salmo 14:2, tengo que avanzar del 1. Dice la palabra: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien sensato que busque a Dios. Contempla esto. Dios está en su trono. Lo que pensemos de Él, pues, como te digo, la Biblia no defiende el hecho de si Dios existe o no existe, lo da por sentado. Entonces, Dios está en su trono, pero dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales. Y este Salmo sapiensal nos está mostrando otra verdad. Y nos está recordando, somos mortales. Después de los 40 años o antes, estamos con achaques. Llegamos a los 60 años un poco fortalecidos todavía, pero al llegar a los 70 ya nos faltan fuerza. Al llegar a los 80 es más difícil. Y si pasamos de los 100, tenemos que hacer fiesta porque somos mortales. Somos limitados, no tenemos todo el tiempo del mundo. Y por eso dice la palabra, el Señor contempla a los mortales porque todos somos expuestos delante de Dios. Es decir, las verdaderas motivaciones de las personas, Dios las ve. Alguien puede venir y dar 1.000.000 de euros a los pobres. Alguien puede venir y dar 1 euro a los pobres. Pero la motivación de uno fue declararlo en la renta para no pagar impuestos. Pero él no se lo dice a la gente y la gente... ¡ah! Y la motivación de otro fue ayudar con pan al que no tiene. Pero él no puede ayudar más, pero fue esa. Y quizás nadie lo ve. Y por ende, no hay aplausos. No hay entrevistas en la televisión. Pero Dios ve las motivaciones. Dios ve las motivaciones de los corazones. Y en este punto tenemos que ver que un día vamos a dar cuenta a Dios. Es necesario que para ver esto reflexionemos. Y recuerda, la fe, dice la palabra, es por el oír y por oír la palabra de Dios. Es decir, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Los seres humanos podemos decidir si somos sensatos o insensatos. Pero lo que dice al principio, el necio no busca a Dios. Quiere que Dios lo deje en paz. Entonces se autoproclama ateo porque no quiere tener nada que ver con Dios. Y acá, esto es tremendo porque nos va a permitir comprender una verdad. El sensato, dice, reflexiona y busca a Dios. Pero mira, esto es tremendo porque esta es una gran verdad. El Señor contempla a los mortales. En el lapso de tiempo que le da a cada generación, Él contempló la humanidad, buscando a ver si había alguien sensato que busque a Dios. Alguien que cumpliera los estándares de Dios.
Y de esto proviene la manera que Dios fue el que dio la provisión para el pecado de la humanidad. Porque mira lo que dice Juan 3:20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Y es que todo pecado implica el descaro de supuestamente saber más que Dios y la corrupción de amar el mal más que el bien. ¿Me entendiste esto? Todo pecado implica el descaro de supuestamente el hombre yo sé más que Dios y la corrupción de amar el mal más que el bien. Ahora, fíjate bien. Y es que el pecado es que el ser humano niega los derechos del Creador sobre su creación. Y por eso también se cae en la necedad. Hechos 17:28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Pablo en el Areópago, alegando a los mismos griegos que empezaron con aquellas ideologías años posteriores. Ya habían desarrollado muchas de estas ideologías un poco antes, pero ahora él les estaba alegando. Y Mateo 5:45, el Señor lo dijo, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Y en este punto llegamos a la conclusión. El ser humano no busca a Dios. Todas las religiones, rituales y prácticas desde el principio de los tiempos muestran que el hombre establece su medio para acercarse a Dios. Y por establecer su medio, la manera en que el ser humano cree que debe acercarse, hace a un lado el medio establecido por Dios. Entonces, termina encontrando no al Dios verdadero, porque se prefería en los tiempos antiguos incluso hacer un ídolo, ponerle un nombre y autojustificarse en que estaba buscando a Dios, pero no seguir lo que Dios le había revelado en su palabra al pueblo de Israel, en los 10 mandamientos. Y te digo todo esto porque los primeros 3 versículos es para ver la situación del ser humano. Porque en el Salmo 14:3, y hoy con esto ya voy terminando, dice, pero todos se han descarriado. ¿Recuerdas el versículo anterior? Que Dios contemplaba a los hombres, decía, para ver si había alguien sensato que buscara a Dios. Pero luego sigue y dice, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, dado que al contemplar a la humanidad no había ni uno solo, Dios mismo vino, tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que paga el pecado del mundo, porque era un Cordero inocente, sin pecado, para ofrecer una propiciación por el pecado tuyo y mío. Y Él vino. Y ese fue el medio de Dios, porque en Dios no halló a nadie. Ningún ser humano podía cumplir con los requisitos para justificarse a sí mismo y mucho menos a otro. Y es entonces que nosotros nos planteamos, ¿no? ¿Y por qué yo no he visto esto? ¿Por qué yo antes no he comprendido esto? Porque es difícil ver la corrupción. Oye, cuando estamos acostumbrados a la corrupción, es difícil verlo. Para mí también lo fue. Oye, es como cuando tú trabajas en una planta de tratamiento de aguas negras, ¿ya? Y tú vas ahí todos los días, tú empiezas sintiendo el olor bastante fuerte. Pero si no hay planteos inversa o hay una situación compleja ahí, que algo se ha arruinado, ese trabajo es más difícil y el olor fuerte penetra. Pero si vas ahí todos los días, a través de los meses, y llegan a haber años,
Hay un punto en que aquel olor penetrante tú te vas acostumbrando y ya después no sientes una diferenciación. Tú sientes igual. Estás cómodo. Así es el hedor en la humanidad a causa del pecado. Cada ser humano se enredó en una u otra cosa, en uno u otro pecado. Y a causa de eso perdió la oportunidad de alcanzar salvación por sus propias fuerzas. Pero entonces Dios envió el testimonio. Ya lo vimos a través de la conciencia, a través de lo creado, pero al final envió el testimonio más grande de todos. Él vino en persona a través de su Hijo Jesucristo a testificarnos. Y ahora, el punto es un regalo, no es una obligación. Tú decides si creer o no creer. Pero te hablo a ti en esta hora que Dios no tiene interés en un montón de bonitas palabras bien dichas. Dios tiene interés en un corazón sincero. Yo sé que quizás estés atravesando problemas y dificultades, pero créeme, lo primero de lo que Dios te quiere salvar es el alma. Tú puedes poner otros videos y verás que hay momentos en los que hemos estado orando por los enfermos, hay momentos en los que hemos estado orando por un problema, por una angustia, por una desesperación, pero en ese momento Dios quiere proveer salvación para tu alma, es lo primero. Y te voy a invitar ahí donde estás. Dios no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas, sino en un corazón sincero. Ahí donde estás. Dile al Señor, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador. Reconozco mi necesidad de ti. Te pido, Señor, nunca te he tomado en cuenta, pero he escuchado tu palabra. Y no quiero ser un ateo práctico, ni un ateo conocedor, con conocimiento. Yo quiero ir en tu camino, no como un religioso. Yo quiero ver tu palabra, ese sol que ilumina a todo hombre, el que me lleva a creer. Y tu gracia salvífica es la que me lleva en esta hora a pedirte perdón por mis pecados, a reconocer que Jesús es la provisión tuya para el pecado de la humanidad. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa y permíteme que el destino eterno de mi alma cambie de la condenación a la salvación. En ti he puesto mi confianza en esta hora, Señor. En los méritos hechos por Jesús en la cruz del Calvario. No en mis méritos propios, no en mis conocimientos propios, no en lo que yo pensaba o creía en una religión. He puesto mi confianza en ti. A partir de hoy, Señor, ayúdame a mantener mi comunión contigo. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ciertamente, te lo digo, si has orado con fe, Dios hará la obra en tu vida y Él te proveerá la oportunidad de seguir creciendo y conociendo, y mientras Dios nos lo permita, aquí vamos a estar compartiendo siempre un pensamiento de la palabra de Dios. Ahorita hay como 310 videos más, en los que al menos unos duran desde 15 segundos, otros duran casi una hora. Entonces, si crees que esto te ha sido de bendición, quieres conocer un poquito más, tú puedes ver los videos, tú puedes aprender, tú puedes conocer, porque nuestro interés es que conozcas a Jesucristo, que tengas una relación con Él, es a nuestra ganancia. Así que ha sido un placer, una bendición. Este salmo, bueno, el tiempo se nos quedó corto, compartimos 3 versículos, pero esperamos desarrollar el resto en la próxima edición. Vamos a tratar de agilizar esto para que la próxima edición no tarde mucho. Ha sido un placer, bendiciones masivas a todos y cada uno, que pasen un buen fin de semana.